Hola, mi querido amigo, amiga, mis hermanos amados, esparcidos por tantos países en el mundo. Nuevamente me siento feliz, agradecido a Dios, porque tú estás ahí enfrente de la pantalla, recibiendo la palabra de Dios. Que Dios te bendiga. Gracias una vez más, porque siempre entras a los comentarios, registras tu pedido de oración y muchos simplemente entran para atender el pedido de oración de otras personas. Eso es lo que tenemos que hacer, extendernos la mano de ayuda uno al otro. Caminar juntos en el desierto de esta vida para llegar al encuentro con el Señor Jesucristo. Vamos ahora a la lección 9 para el 26 de agosto del año 2023. El título de esta lección es Anden como sabios. Y el propósito de la lección es mostrar cómo vive la persona después que se ha encontrado con Jesús. Una persona que se ha encontrado con Jesús anda en amor, anda en luz, anda en sabiduría y lógicamente pues toma decisiones acertadas, porque cuando estamos en tinieblas no vemos nada y las decisiones que tomamos muchas veces nos traen dolor y ojalá, siempre digo yo, que nos trajesen dolor solo a nosotros. Lo peor es que el dolor se extiende a la esposa, a los hijos, a las personas que amamos. Entonces, vamos al primer subtítulo de la lección para esta semana, que es Andad en amor. Para eso, naturalmente, tenemos que leer el texto bíblico. Esta semana y la próxima vamos a estudiar el capítulo 5 de la epístola a los Efesios. Ya estamos llegando casi al final. Entonces, leamos ahora Efesios capítulo 5, versículos 1 y 2. Dice así: Sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Hay algunas cosas que tenemos que comentar al leer este texto. En primer lugar, sed pues imitadores de Dios. Esa palabra imitadores en griego, que es el idioma original en que Pablo escribió, esa palabra imitadores es mimetai en griego. De ese mimetai viene la palabra mimetismo o mimetizar. El camaleón, por ejemplo, para defenderse, para protegerse de sus enemigos o para cazar su presa, se mimetiza al ambiente. Si está posado en un árbol, se parece a la corteza del árbol, se mimetiza. Esa es la palabra que Pablo usa aquí. Él dice, sed imitadores, o sea, mimetícense en Dios, parezcanse a Dios, sean igual a Dios, sean semejantes a Dios. Acuérdate que cuando Dios creó al ser humano, del texto bíblico dice que éramos semejantes a Él. Nos parecíamos a Él, está hablando del carácter. En nuestro carácter éramos parecidos a Dios. Pero el pecado entró, arruinó todo, y hoy pues a veces estamos lejos de aquel ideal que Dios tiene para nosotros. Sigo leyendo el texto y comentando. Entonces dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Me gusta esta expresión, como hijos amados. Si mi Padre es amor y yo soy su hijo y yo tengo seguridad que Él me ama y eso lo puedo ver todos los días, tú también en tu vida diaria puedes ver cómo el amor de Dios se manifiesta. A veces no todas las cosas te salen bien como tú quisieras, pero el amor de Dios está presente en todos tus actos, en toda tu vida. Tienes pan, tienes agua, puedes respirar, tienes salud. El amor de Dios está presente en tu vida. Entonces, si nosotros somos hijos del amor, pues Pablo dice que debemos andar
en amor. ¿Qué hizo Cristo por amor a nosotros? Dice, se entregó a sí mismo, se donó. Se entregó a sí mismo en el altar como un olor precioso hacia el cielo. Esto nos lleva al altar de bronce del pueblo de Israel, donde se ofrecían sacrificios, y el olor del sacrificio subía al trono de Dios como olor agradable. Entonces, Cristo en el Calvario se sacrificó, entregó su vida, nadie le obligó, y lo hizo por amor, porque Él te ama, mi querido amigo. Tú eres la cosa más preciosa que Dios tiene en esta vida. Jamás te olvides de eso. ¿Por qué? Porque en la medida en que tú entiendas que Dios te ama, vas a ser una persona victoriosa en esta tierra, porque el amor es la partida de todo. Entonces Pablo en esta primera parte dice que debemos parecernos a Dios, especialmente parecernos en el amor, y debemos andar en amor. Esa palabra andar es un sinónimo de vivir en el lenguaje de Pablo. Para Pablo, andar es vivir. Cuando él dice andar en amor, está diciendo vivir en amor. Tenemos que vivir en amor. ¿Por qué? Porque estamos caminando con Jesús. Y si estamos caminando con Jesús y Él es amor, pues el amor de Jesús se transmite a nosotros y empezamos a reflejar amor. Amor, en primer lugar, a Dios. En segundo lugar, a las personas que están cerca de nosotros, en nuestra familia, a la esposa, a los hijos, a los hermanos, en la iglesia, a los otros miembros de iglesia. El estilo de vida del cristiano tiene que ser un estilo de vida de amor. No palabras bonitas, sino amor práctico, porque Jesucristo amó y se entregó a sí mismo. Nosotros debemos extender la mano, entregarnos a nosotros mismos de alguna manera hacia las otras personas. Entonces, vamos ahora a la segunda parte de este estudio bajo el subtítulo de Andar como hijos de la luz. Mira, en la primera parte estudiamos los versículos 1 y 2. No leí los versículos 3, 4 y 5, porque en esos versículos Pablo explica de manera práctica lo que es andar en amor, no mezclarse con las cosas de esta tierra, no destruir la familia, no destruir el propio cuerpo, ser fieles a Dios, eso es andar en amor. Ahora leo los versículos 6 al 8, estamos estudiando Efesios 5. Dice así: nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, pero ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. Mira, en resumen lo que Pablo está diciendo aquí, vamos a analizar las palabras de él. Dice, nadie os engañe con palabras vanas, porque los hijos de las tinieblas son expertos en llegar hacia ti con palabras vanas, con palabras engañosas, con racionamientos mentirosos. Son especialistas en llegar a ti y mostrarte que tú estás equivocado, que tú estás errado porque estás pensando a la antigua, porque eso de mantenerse puro, porque eso de no ser completamente honesto en todo ya pasó de moda, que hoy día vivimos en un mundo diferente, que las cosas cambiaron, que esto ya no es pecado, que lo otro tampoco es pecado, porque ahora todo es aceptable. Ellos son expertos, los hijos de las tinieblas son expertos en venir a ti con palabras engañosas. Y Pablo dice que nadie te engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios
a los hijos de la desobediencia, la ira de Dios. Ahora, si tú le das una rápida lectura a este texto, vas a concluir lo siguiente: que Dios manda la ira a los hijos de la desobediencia. Quiere decir, Dios está mirando a la tierra para ver quién desobedece. Y si hay un desobediente, la ira de Dios se derrama, se suelta como plagas encima de los desobedientes, la vara, el castigo. Pero eso no es verdad, eso no combina con el Dios de amor. Él te está diciendo que tú debes andar en amor. Ahora Él es un Dios impaciente, intransigente, que cuando haces tú lo que no le agrada a Él te castiga. No. Pero es que el lenguaje humano es así, pues. Los pobres escritores bíblicos, así como nosotros, solo tenemos para expresar nuestro lenguaje. En realidad lo que Pablo en el contexto está diciendo es: los desobedientes desagradan a Dios. La conducta del perverso, del malvado, no le gusta a Dios. ¿Y por qué? Porque Dios ama al pecador y su desobediencia destruye al propio pecador. Y como Dios ama al pecador, pues la desobediencia, el pecado, la rebeldía le desagrada a Dios. Y si él persiste en su desobediencia, recibirá la ira del Dios en el sentido de que va a cosechar los resultados y las consecuencias de su vida desobediente. El que siembra vientos cosecha tempestades. Esa es una ley de la vida. Si tú sueltas un objeto precioso, se va a caer, se va a hacer pedazos. Es una ley de la vida. No es que vas a recibir el castigo de nadie. Tú lo vas a arruinar todo, pero humanamente, usando el lenguaje humano, Pablo le llama a eso la ira de Dios. Sigo leyendo. Dice: no seáis pues partícipes con ellos, no te mezcles para hacer lo que ellos hacen, porque ellos hacen lo que hacen porque son hijos de las tinieblas. Ellos no tienen la luz de la palabra de Dios. Y sigue diciendo: porque en otro tiempo vosotros también erais tinieblas, pero ahora sois luz en el Señor. Entonces, si sois luz en el Señor, pues andad en la luz. Ya no tienes que estar tropezándote, cayendo, levantando, porque ahora tienes la luz. ¿Y dónde está la luz? ¿Cuál es la luz? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino, dice David. La Biblia es la luz, la antorcha que te ilumina. ¿Quieres vivir una vida victoriosa, sin fracasar, sin caerte, sin cometer errores, sin hacer tonterías? Pues bebe de la palabra de Dios, aliméntate de la palabra de Dios, lee, estudia, reflexiona, medita y practica la palabra de Dios. Vamos a la tercera parte de este estudio. El subtítulo es: Despierta tú que duermes. Despierta tú que duermes. Leo Efesios 5, versículos 11 al 14. Dice así: y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas. Me gusta esta expresión. Las obras de las tinieblas son infructuosas. ¿Sabes? Lo que las personas que no conocen a Cristo, que viven en las tinieblas, hacen, a veces parece fantástico, a veces parece brillante, a veces parece seductor, pero son cosas huecas, son infructuosas, no te proporcionan felicidad, te engañan, te hacen creer que te proporcionan felicidad, pero no lo hacen. Piensa, por ejemplo, en la droga. El muchacho que usa droga se siente fascinado, sale de la realidad, vuela. Y cuando despierta, la realidad está peor. Se ha arruinado la vida y muchas veces queda enviciado por completo. Abandona la casa, vive ahí con los otros enviciados, dando pena en la calle. ¿No? Entonces, ¿eso es lo que tú esperas? No. Por eso Pablo dice: no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas. Sigo leyendo el texto. Dice así: sino más bien reprendedlas. ¿A quién? A las obras. Por lo cual dice: despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Despierta, querido hijo mío, hija, despierta. Porque el pecado es como una
droga te narcotiza. Vas caminando por la vida sin percibir a dónde estás yendo. Despiértate. Cristo va a ser tu luz a través de su palabra. Despiértate, no sigas viviendo como estás viviendo. Eso es lo que Pablo te dice. Sigo con la cuarta parte de este estudio. Aquí el subtítulo es Andad como sabios. En la primera parte vimos que tenemos que andar en amor, porque Dios es amor. Tenemos que andar en la luz, porque hemos conocido la luz de su palabra. Y ahora tenemos que andar como sabios. ¿Por qué? Porque si andamos con Dios, Dios es la fuente de la sabiduría. Si alguien tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Él es la fuente de la sabiduría. Entonces, si nosotros convivimos con Dios, si hemos aceptado a Jesucristo, pues vamos a andar en sabiduría. Leo Efesios 5, 15 al 17. Dice así: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Voy a parar por aquí para comentar. Después sigo leyendo el texto. Dice, mirad pues, esa expresión pues está conectando esta parte del texto a la parte anterior. O sea, ya que sois hijos del amor, ya que sois hijos de la luz, ya que a través de la luz de la palabra de Dios ves que no te puedes estar contaminando ni participando en las actividades de los hijos de las tinieblas, mirad pues con diligencia cómo andéis. O sea, reflexiona en la manera en que tú andas. Por favor, no hagas las cosas solamente por hacer. Para un poco, piensa, ¿qué estás haciendo con tu vida? Reflexiona. El cristianismo no es solamente ir una vez por semana a la iglesia. Piensa en qué aspectos de tu vida tienes que aplicar todo lo que estudiamos cada semana. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo. Quiere decir, ¿cómo vive el sabio, la persona que ha encontrado la fuente de la sabiduría? ¿Cómo vive? Simplemente dice que tiene que aprovechar bien el tiempo. Una de las maneras en que tú muestras que eres sabio es si sabes aprovechar bien el tiempo. O voy a decir de otra manera. Cuando una persona aprovecha bien el tiempo es porque está conectado con la sabiduría, la fuente de la sabiduría que es Dios. ¿Y por qué tenemos que aprovechar el tiempo? Porque los días en que vivimos son días malos. Este mundo se aproxima, se acerca a su destrucción. Es hora de prepararse. Es hora de pensar en las cosas espirituales. Es hora de darle valor a lo que realmente vale. Sigo leyendo el texto. Dice, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. Cuando tú estudias la palabra de Dios, cuando tú vives en comunión con el Señor Jesucristo, cuando tú vas a la fuente de la sabiduría, vas a vivir como sabio. Y la persona sabia va a aprovechar bien el tiempo, pero la persona sabia también, además de aprovechar bien el tiempo, va a entender la voluntad de Dios. ¿Cómo sería tu vida si fuera el desarrollo de la voluntad de Dios? No habrían tristezas, fracasos. Pero ¿cómo conocer la voluntad de Dios? Pues vas a ser un entendido cuando abras tu corazón a Jesús, cuando aprendas a convivir con Jesús, cuando le permitas a Él estar a tu lado contigo, entonces vas a ser un entendido para comprender la voluntad de Dios. Finalmente vamos a la parte 5 de este estudio, bajo el subtítulo de Adoración llena del Espíritu. Aquí vamos a ver cómo viven los entendidos. Porque si eres una persona sabia, vas a entender la voluntad de Dios. Entonces, ¿cómo viven los entendidos? Efesios 5, 18 al 20. Leo.
No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestro corazón. ¿Cómo viven los entendidos? No os embriaguéis con vino. Una de las cosas que el entendido debe hacer es cuidar su cuerpo. No embriagarse. No usar bebidas alcohólicas que colocan una nebulosa ahí en tu cabeza, en tu pensamiento. Yo recibí una carta muy triste un día de un hombre que estaba preso porque mató a su mejor amigo con 6 tiros, lo mató. Lo agarraron en flagrante, lo llevaron preso. Ya preso, condenado, él me escribió una carta muy triste. Él dice: pastor, yo no quise matar a mi amigo, era mi mejor amigo, yo no lo quise matar, sino que ese día era mi cumpleaños. Y entonces hice carne asada, compramos varias cajas de cerveza. Estábamos celebrando mi cumpleaños, pastor. Yo no quise matar a nadie. Pero en medio de la fiesta bebía, todos bebían. Y de aquí a poco comencé a ver las cosas completamente diferentes de la realidad. Las personas estaban bailando y mi mejor amigo sacó a bailar a mi esposa. Y como yo estaba embriagado, me dio la impresión de que mi mejor amigo estaba tocando a mi esposa indebidamente. Fui al cuarto, tomé el revólver y le di 6 tiros. Cuando yo volví en razón, yo estaba preso y nunca más salí. Y estoy condenado a varios años de prisión. Pero pastor, yo nunca quise hacer mal. Yo solo quería alegrarme y festejar mi cumpleaños. Pues la bebida es así. Tú no quieres hacer mal, pero atropellas a una persona porque estás embriagado, porque no te das cuenta de lo que estás haciendo. Entonces cuida tu cuerpo, cuida tu mente, cuida tu corazón, cuida tu salud. ¿Por qué? Porque eres hijo de la luz. Tu Padre es un Dios de amor. Tú camina en el amor. Tu Padre es Dios de luz. Él te dio su palabra. Camina en la luz de su palabra. Tu Padre es la fuente de la sabiduría. Él es sabio. Tú sé un hombre sabio. Y un hombre sabio aprovecha bien el tiempo y no usa bebidas que entorpecen su mente. De tal manera que cuando tú caminas con Dios, estás capacitado para tomar decisiones sabias. Esas decisiones sabias enaltecen el nombre de Dios, te ayudan a ti mismo y benefician a todas las personas que te aman y a las que tú amas. Querido, que Dios te bendiga. Un abrazo, felicidades, una linda semana llena de bendiciones.